fetal es un concepto morfológico dinámico mediante el cual se considera el feto como un cilindro ovoide integrado por tres segmentos: cabeza, hombros y nalgas. Estos son capaces de originar un mecanismo de parto. Antropometría fetal. Para apreciar el volumen de la cabeza debemos medir sus diámetros y el contorno a nivel de los mismos. La cabeza fetal presenta diámetros anteroposteriores y transversos. Los diámetros anteroposteriores son suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros, occipito frontal de 12 centímetros, sincipito mentoniano de 13,5, submentobregmático de 9,5 y suboccipito frontal de 10,5. Los diámetros transversales del feto son el diámetro biacromial de 12 centímetros y el vitrocanterio de 9,5 centímetros. Este esquema es de las 4 normas fundamentales que van a definir la colocación del feto en el útero. Presenta actitud, situación, presentación y posición. La actitud es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. La actitud normal es la flexión moderada. La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto, el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la madre. Si coinciden, la situación es longitudinal. Si son perpendiculares, la situación es transversa. Y si forman un ángulo agudo, la misma va a ser oblicua. La presentación es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, ocupándolo en gran parte, y puede evolucionar por sí misma, engendrando un mecanismo de parto. La posición es la relación del punto de guía con el lado izquierdo o derecho de la pelvis materna. Entonces hay dos posiciones, derecha e izquierda. Modalidades de presentaciones. Son variantes que ofrece la presentación según la actitud que adopta. En esta imagen podemos ver las diferentes presentaciones cefálicas. Las variedades de posición o modalidades de posición son las relaciones que guarda el punto de guía con la extremidad de los principales diámetros maternos. El punto guía puede estar en contacto con la eminencia iliopectínea, extremidad de tacto con la eminencia iliopectínea. Modalidades de presentaciones. Modalidades de posiciones. Es la relación que guarda el punto guía con la extremidad de los principales diámetros maternos. El punto guía puede estar en contacto con la eminencia iliopectínea, la extremidad del diámetro transverso, la articulación sacroiliaca, el pubis o el sacro, resultando la variedad de posición anterior, transversa, posterior, púbica o sacra respectivamente, entre otras. En las imágenes podemos ver las variedades de posición en la presentación de Bregma y variedades de posición en la presentación de frente. El canal de parto está formado por una pelvis menor ósea que posee un orificio de entrada que es el estrecho superior de diámetro anteroposterior o promontorio suprapúbico de 11 centímetros, dos diámetros oblicuos de 12 y transverso medio útil de 13 centímetros. También presenta una excavación pélvica que es circular y los diámetros van a medir uniformemente 12 centímetros, pero tiene una zona estrecha cuyo diámetro es ciático de 11 centímetros. Y también está formada por un estrecho inferior que es el orificio de salida. Posee un diámetro anteroposterior variable, el El canal de parto está formado por la pelvis menor ósea, que posee un orificio de entrada que es el estrecho superior, donde sus diámetros son predominantemente anteroposteriores o promontorio suprapúbico de 11 centímetros, dos diámetros oblicuos de 12 centímetros y un diámetro transverso medio o útil de 13 centímetros. También está formado por un trayecto o una excavación, que es la excavación pélvica, que es circular. Sus diámetros son uniformemente de 12 centímetros y tiene una zona estrecha, que es el estrecho medio, cuyo diámetro es el biciático de 11 centímetros. Y un orificio de salida, que es el estrecho inferior, que posee un diámetro anteroposterior variable, que es el subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros, pero alcanza 11 centímetros por la retropulsión del coxis, y un diámetro invariable, que es el transverso o biciático de 11 centímetros. Los planos de Hodge han sido descritos para estudiar el grado de encajamiento en el canal del parto.
Para estudiar el descenso del canal de parto o el grado de encajamiento, Hodge ha descrito 4 planos paralelos. El primer plano de Hodge toma el borde superior de la sínfisis pubiana y llega al promontorio. Es en realidad el plano del estrecho superior. El segundo plano de Hodge pasa por el borde inferior de la sínfisis pubiana y cae por detrás en la parte media de la segunda vértebra sacra. El tercer plano pasa por las espinas ciáticas y llega por detrás a la articulación entre la cuarta y quinta vértebra sacra. El cuarto plano pasa por la punta del coxis. Como ya hemos mencionado, el canal de parto además está formado por la pelvis menor ósea, también está formada por la pelvis blanda, que es un verdadero embudo musculomembranoso formado por 2 cinchas. La cincha coxigia, que es más posterior, musculofibrosa e inextensible, limita la retropulsión del coxis y rechaza la presentación hacia la otra cincha. Está formada por parte del glúteo mayor, ligamentos sacrociáticos y el músculo isquiocoxígeo. También está formada por la cincha precoxígea, que es dilatable, constituida por 2 planos musculares. Uno superficial, que es el esfínter externo del ano, transverso superficial, constrictor de la vulva e isquio cavernoso. Y otro profundo, elevador del ano, con sus fascículos pubiano, ilíaco isquiático y transverso profundo. El parto normal. El parto a término se puede considerar 37 a 41 semanas, parto posttérmino semana 42 o más tarde, parto pretérmino antes de las semanas 37 y aborto tardío semanas 20 y 27, pero se habla de aborto cuando no alcanza la semana 20. El parto sin intervenciones se denomina espontáneo, de lo contrario es provocado o inducido. Si evoluciona sin que haya ninguna desviación fisiológica es normal o eutóxico y si ocurre alguna alteración es distóxico. Si el parto termina bajo intervenciones manuales o instrumentales se trata de un parto artificial. La gran mayoría de los partos son espontáneos sin reunir todas las condiciones de normalidad. Si durante el parto se practicó la amniotomía en forma precoz o se administraron a la madre algunos medicamentos, es un parto médico dirigido o corregido. El trabajo de parto es el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. Consta de un periodo de dilatación, periodo expulsivo del feto, alumbramiento, y este mecanismo es efectuado por los fenómenos activos y pasivos. Los fenómenos activos consta de la actividad uterina y de los pujos. La actividad uterina causa modificaciones en el cuello del útero, en el feto, en el canal de parto y en sus anexos. Las contracciones musculares producidas por el miometrio tienen tono, que es el nivel de contracción basal del músculo, intensidad o amplitud, que es la fuerza de la contracción, frecuencia, que es el número de contracciones en un lapso de 10 minutos, ritmo, que es el periodo de contracciones con periodos de relajación, y la relajación es el periodo de descanso entre 2 contracciones. En el embarazo se pueden registrar 2 tipos de contracciones, tipo A o de Álvarez, que son contracciones de poca intensidad que no son percibidas por la mujer ni por la palpación abdominal. El de tipo B o de Braxton-Hicks es una mayor intensidad y son percibidas por la palpación abdominal y también por la madre. Las contracciones uterinas se van a desarrollar en forma coordinada y van a determinar lo que se llama el triple gradiente descendente. La onda contráctil normal del parto se va a caracterizar por tener este tipo de triple gradiente descendiente, que va a constar de 3 componentes: la propagación descendente y la duración de la fase sistólica de la contracción, que es mayor en las partes altas del útero que en las bajas. Los esfuerzos de pujos tienen fuertes contracciones de los músculos respiratorios de las paredes torácicas y abdominales. En el periodo expulsivo, los pujos van a reforzar la propulsión fetal causada por las contracciones uterinas, y en el alumbramiento van a ayudar a la expulsión de la placenta y las membranas. Pueden ser espontáneos o fisiológicos y también dirigidos. Los fenómenos pasivos son aquellos cambios que se producen como consecuencia de los fenómenos activos, en especial de las contracciones uterinas. Estos son formación del segmento inferior, borramiento y dilatación del cuello, formación de la bolsa de las aguas, ampliación del canal de parto, expulsión de los limos y fenómenos plásticos del feto. Durante el trabajo de parto, el segmento inferior completa su formación y en el momento de iniciarse el parto, el útero se va a dividir en 3 zonas.
superior, intermedia e inferior. La intermedia y la inferior están unidas y dilatadas al final del parto, formando el canal de Brown. El cuerpo trata de expulsar al feto al contraerse, mientras que la región cervicosegmentaria se va a distender formando una vía de tránsito. El bordamiento y la dilatación del cuello es la continuación natural de la formación del segmento inferior. Este procede en la nudípara de la dilatación del cuello y en la multípara el bordamiento del cuello se va a producir simultáneamente con el proceso de dilatación y va a finalizar recién cuando este se ha completado. El grado de dilatación se va a apreciar por el tacto vaginal y se valora por el número de dedos introducidos en el área cervical. Las contracciones uterinas del trabajo actúan sobre el polo inferior del huevo, despegándolo y haciéndolo deslizar hacia abajo. La bolsa de las aguas está formada por el amnios por dentro y corion por fuera. Al aumentar la presión intrauterina por las contracciones, el corion y el amnios van a protruir hacia el cervix empujando a través del orificio cervical interno, abombándolo hacia abajo, sobre todo durante la contracción. Esta bolsa se puede romper en forma provocada o espontánea. El móvil fetal es propulsado por las contracciones y pujos descendiendo a través del canal de parto. Este distiende y amplía la vagina, la vulva y el perineo. El descenso es progresivo, ya que la resistencia elástica de las estructuras que rodean a la presentación durante la fase de la relajación la van a detener y hasta pueden hacerla retroceder. La expulsión de los limos es la pérdida por la vulva de una sustancia mucosa espesa de aspecto rumbroso. La expulsión de este tapón se desprende con la iniciación de la dilatación. En las nulíparas el signo de iniciación es trabajo de parto y en la multípara se puede perder mucho antes. La presión de la presentación fetal sobre el cuello y luego su descenso a través del canal de parto van a producir modificaciones en los huesos del cráneo, favorecidas por la elasticidad de los mismos, y junto con las suturas y fontanelas van a producir el modelaje, que es el cabalgamiento de los mismos. Las contracciones uterinas y los pujos van a propulsar al feto haciéndolo avanzar por el canal de parto hasta su expulsión. La propulsión fetal va a comenzar gradualmente con las contracciones del preparto y se van a continuar durante el periodo de dilatación y va a cumplir su papel más importante durante el periodo expulsivo. El mecanismo de parto es la combinación de movimientos simultáneos y coordinados. Es en cada etapa de su avance cuando el feto va a cambiar de actitud y va a ejecutar movimientos de rotación para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis. Esta acomodación es la resultante de las fuerzas propulsivas, de las contracciones y de los obstáculos opuestos por el canal del parto. Se van a describir 4 tiempos. El primer tiempo, que se realiza por orientación y reducción de los diámetros. La orientación hace coincidir el diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor de la pelvis, que se consigue con el diámetro oblicuo. La reducción de diámetros es causada por movimientos de flexión o deflexión de la cabeza, obedeciendo así a la ley de las palancas, donde la cabeza es considerada como una palanca de brazos desiguales. El segundo tiempo corresponde al momento en que la circunferencia máxima de la presentación franquea el estrecho superior para su penetración progresiva en el canal pelviano. El tercer tiempo es la orientación oblicua de la presentación con que ha descendido y no coincide con el diámetro de la hendidura pubococcígea del estrecho inferior, cuyo eje es anteroposterior. Entonces realiza una rotación interna para hacer coincidir su facilium de flexión con la curvatura del canal. El cuarto tiempo comprende el tiempo en que el plano máximo de la presentación franquea el estrecho inferior. Durante el desprendimiento se pueden registrar nuevos cambios de actitud, como la flexión máxima seguida de una deflexión anteroposterior al desprenderse la cabeza, la cual ejecuta un movimiento de rotación, restituyéndose a la orientación que presentaba durante el encajamiento. La distosia implica la presencia de alguna dificultad en la evolución del trabajo de parto. Puede ser una distosia ósea, una distosia dinámica y una distosia fetal. Esta implica presencia de alguna modificación en la variedad de presentación, que supone una dificultad en la evolución del trabajo de parto. Sin embargo, un embarazo complicado por distosia puede con frecuencia llegar a término con el empleo de maniobras obstétricas como los partos instrumentados, por ejemplo, el uso de forceps, o más comúnmente una cesárea. Los riesgos son reconocidos de una distosia cuando incluyen muerte fetal, estrés respiratorio, etc.
Alumbramiento normal o periodo placentario es el tiempo que transcurre entre el desprendimiento fetal y la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Este periodo tiene una duración de entre 10 y 20 minutos. Consta de 4 etapas. Después del parto, el útero se va a retraer para adaptarse a su nuevo contenido. El fondo uterino se va a hacer umbilical y las contracciones uterinas van a continuar. Son rítmicas, su frecuencia es de 1 por minuto, con una intensidad que alcanza los 100 milímetros de mercurio, que son indoloras. El desprendimiento va a resultar de la desproporción que se ha producido entre el tamaño de la placenta y el lecho placentario, que se ha reducido por la disminución del tamaño uterino. La placenta puede desprenderse por dos mecanismos distintos: el mecanismo Baudeloque-Schwitz y el mecanismo Baudeloque-Duncan. Con el primero, el desprendimiento se va a iniciar en el centro de la zona de inserción y ocurre en el 80% de los casos. En el segundo, el proceso se va a iniciar en los bordes y se va a observar en el 20% de los partos. La rotura de los vasos sanguíneos se va a originar por el hematoma retroplacentario. La retracción uterina hace que las membranas ovulares y la decidua parietal se plieguen, se engruesen hasta 4 milímetros y se desprendan por las contracciones uterinas y también por la tracción que ejerce el peso de la placenta ya desprendida. Una vez desprendida la placenta, desciende del cuerpo al segmento inferior y a la vagina. Una vez desprendida, la placenta va a ser expulsada por la acción de las contracciones, a las que se agrega su propio peso y el hematoma retroplacentario. Los signos de desprendimiento son signo de Schroeder, que aparece también sangre por la vagina, que se exterioriza inmediatamente si fue perigérico, y si fue central, la sangre también se va a acumular entre la placenta y el útero y se van a visualizar junto con la placenta. Los signos de ascenso son signo de Alfeld, signo de Fabre, signo de Kussner y signo de Strassmann. Cuando la placenta llega a la vagina, el fondo del útero se va a situar 4 o 5 centímetros por debajo del ombligo. La retracción uterina va a determinar que las fibras musculares aprisionen los vasos sanguíneos, cohibiendo la hemorragia y constituyendo el globo de seguridad de Pinard. El partograma es una representación gráfica de la evolución de la dilatación del cuello uterino y el descenso de la placenta. El partograma es una representación gráfica de la evolución de la dilatación del cuello uterino y el descenso de la presentación a través del canal del parto. En él se pueden registrar los elementos que contribuyen al control evolutivo del trabajo de parto a saber. Estos son la tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca materna y fetal y también de las contracciones uterinas cada 10 minutos. La intensidad y la duración de las contracciones uterinas, el estado de las membranas ovulares, el borramiento del cuello uterino y la dilatación del cuello uterino en centímetros.